Salud. Hablo del doctor Emilio Salazar. Es un médico intensivista en nuestro país. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, un placer saludarle. Pues bien, encantado, el placer es todo mío. Saludo a todos nuestros radioescuchas, que probablemente ya la mayoría está de vacaciones Sí. y preparando las maletas para ir a la playa, ¿verdad? Y si va de camino, pues manténgase en sintonía, porque esta información en salud siempre es importante para todos. Claro que sí, es importante que conozcamos, doctor, registros epidemiológicos. Estamos en la pandemia. Digamos que una vacación de Semana Santa ya más diferente, con mayores espacios, pero ¿qué valoraciones podemos hacer sobre el comportamiento que hemos tenido con esta pandemia y el ambiente en el que estamos actualmente, doctor? Realmente las noticias son alentadoras, pues no ha habido mortalidad por COVID en los últimos 5 días y los casos confirmados según las cifras oficiales han sido 12 por día. 12. Recordemos que estamos arriba de cifras de 100 casos por día confirmados. Ha habido una tendencia a la baja y esperemos que se mantenga así, pero debemos remarcar que debemos actuar con responsabilidad. La pandemia aún no ha terminado, sí, ¿verdad? Hay noticias de otros países que hay repunte de casos, entonces no está de más recordar y practicar las 4 cosas que están demostradas que funcionan. Número 1, la vacunación completa, su tercera y cuarta dosis, es decir, acudir masivamente a completar su vacunación, que de hecho felicito el día de hoy a todo el personal que labora en el megacentro de vacunas del Hospital del Salvador, porque están cumpliendo exactamente un año. Un año cumple hoy el Hoy megacentro. es el cumpleaños del megacentro. Vaya nuestra felicitación, doctor. Bien merecido se lo tienen, ¿verdad? Claro, es un año que esta gente ha estado en una trinchera, escondidos ahí, es decir, tras bambalinas, y son la principal 12 de arma. abril comenzó nuestro proceso en el centro, en el megacentro. Así es. Hoy ellos están de fiesta y me uno a su alegría y les doy las gracias en nombre de todo el pueblo salvadoreño. Esto que dice usted, doctor, de la vacuna, las estadísticas muestran que todavía la tercera dosis es inferior a el porcentaje vacunado con segunda dosis. Y la cuarta dosis sigue siendo inferior al porcentaje de vacunados con tercera dosis. ¿Qué recomendación hace usted sobre la disposición de aplicarnos la cuarta dosis? Realmente la meta de vacunación a nivel mundial es el 60% de la población que debe completar su tercera dosis e idealmente la cuarta dosis. Tenemos ya estudios en Israel y Chile donde se ha demostrado pues que la cuarta dosis provee una protección de anticuerpos circulantes protectores, y yo recomiendo a toda la población pues que aprovechemos. Somos uno de los pocos países que tenemos la disposición de la vacuna hasta su cuarta dosis, que es gratuita y que ahora incluso sin cita puede obtener su vacuna completa. Eso es importante y como usted dice, estamos con esta pandemia, los vacacionistas deben poner en práctica también todas las medidas de bioseguridad, doctor. Espacios abiertos, turismo de montaña, sin embargo, es necesario seguirnos cuidando. ¿Cómo nos debemos comportar? Por supuesto que sí. Las otras 3 recomendaciones que faltaron mencionar es la distancia social de 1,5 metros, el lavado de nuestras manos con agua y jabón frecuentemente o alcohol de 70 grados y el correcto uso de la mascarilla. Recordemos que estas medidas de higiene básicamente no solo nos previenen de COVID, sino cuántas enfermedades del tracto digestivo, pues tifoidea, etcétera, que el lavado de manos pues es algo que no debe terminar, ¿verdad? Debemos de continuar con el lavado de manos, la mascarilla. ¿Por qué no? Pues cumplamos estas 3 recomendaciones y solo no nos estamos protegiendo del COVID, sino de muchas otras enfermedades. Claro, hablemos, doctor, bueno, hemos tenido un cálido clima, pero de momento hay una baja de la temperatura. ¿Han tenido ustedes en el registro de consulta información sobre cómo está el comportamiento de las enfermedades o infecciones de las vías respiratorias? Ha habido un incremento significativo con la semana epidemiológica del año pasado, hablando de la semana 11. Ha habido un incremento significativo en infecciones respiratorias agudas, pero da la impresión que no se trata de COVID. Recordemos que tenemos son otro tipo de infecciones, influencias, porque se han continuado haciendo las pruebas de tamizaje
Y realmente en la parte privada, que es donde yo laboro más frecuentemente, pues no hemos visto mayores ingresos por COVID-19, mucho menos de forma grave. Lo cual es alentador, pero en ninguna manera yo le quiero decir a la población que bajemos la guardia. Tenemos que mantenernos expectantes y cuidándonos. Dijo usted hace algunos días, doctor, sobre los registros de casos de dengue. Hay que prestarle atención a esto, doctor. Hemos visto que el sistema de protección civil ha estado anunciando estas campañas masivas de fumigación y algunas municipalidades también lo están haciendo. ¿Hay algo que nos esté alertando sobre qué puede pasar con el dengue en el país? Realmente nos basamos en las estadísticas de las últimas 2 semanas del reporte oficial del MinSal. Un caso sospechoso de dengue es toda aquella persona que consulta por fiebre de menos de 7 días de duración y que reside en un área endémica de dengue. Hemos visto un incremento de la semana 10 y la 11, incluso 3 veces más el número de casos sospechosos que los que teníamos en el 2021. Y eso que estas semanas epidemiológicas, que son las últimas que están reportadas, no incluyen los días en los que ya vino la lluvia. Entonces, si la tendencia es aumentar nuestros casos sospechosos, esto nos indica que es el momento de que, como las autoridades lo están haciendo, hagamos las acciones necesarias para prevenir esta enfermedad. El dengue es una enfermedad totalmente prevenible y sería lamentable que nos estuviésemos enfrentando a una epidemia. Ya Protección Civil, las autoridades están haciendo su parte con las campañas masivas de fumigación, pero la responsabilidad principal es nuestra, como ciudadanos, como individuos, como padres de familia, como buenos vecinos, que básicamente es hacer limpieza de nuestras aceras, de nuestras cunetas, cuando llueve ir a revisar que no haya quedado agua ahí estancada, y por supuesto todos los depósitos de agua limpia, nuestros floreros, nuestras macetas, los depósitos donde le damos de beber a nuestros animales. Los bebederos para las mascotas, ¿verdad? Pueden ser estos focos en los que se proliferen criaderos de, primero larvas y luego se da lugar a los criaderos de zancudo. Por supuesto, porque el mosquito Aedes aegypti, que es el que transmite junto con el Aedes albopictus, pero es más frecuente acá en nuestro país el Aedes aegypti, que es aquel mosquito que tiene unas rayitas blancas como cebra en las patitas. Él sigue al hombre, porque él para reproducirse necesita agua limpia y necesita picar al hombre para obtener su sangre, porque necesita el hierro para sus huevos. Entonces este mosquito no va a picar ni al perro, ni al gato, ni al perico, ni ninguna otra mascota, sino que exclusivamente pica al ser humano. Entonces cuando hay un paciente que tiene la enfermedad del dengue, un vecino, y lo pica un zancudo, este zancudo puede viajar hasta 800 a 2 kilómetros de distancia e ir picando a otras personas. Cuando el zancudo logra obtener el hierro, que básicamente es el zancudo hembra quien pica al ser humano. Y ese es el transmisor, doctor. Es el transmisor, le llamamos vector, porque el vector en todas las enfermedades infecciosas contagiosas tropicales es una especie necesaria para la transmisión de la enfermedad, pero que él no lo padece. Es decir, el zancudo no padece dengue, solo lo transmite. Y por eso se le denomina vector. Es un vector. Y necesita un depósito de agua limpia. Entonces picó un paciente con dengue, busca un agua limpia donde deposita sus huevos. Estos huevos tardan 7 días en, digámoslo, madurar y pasar de huevo a larva. Aquí el punto clave. Tenemos 7 días para cambiar nuestros depósitos, limpiar nuestras piscinas, nuestras pilas, es decir, donde almacenamos el agua. Antes del 7 días o cada 7 días tenemos que, a más tardar, por decirlo así, ir a cambiar la pila, ir a limpiarla, ir a cepillarla bien, y con eso impedimos que todos estos huevos pasen a larva y luego las larvas a zancudo y vuelvan a picar a otro vecino. La fumigación, aunque es una medida efectiva, es como ir tarde, ir detrás. Porque ya está atacando al vector que ya está en su etapa de desarrollo. Ya permitió que se reprodujera. Y la fumigación actúa solo en el momento que se fumiga. Es decir, en el momento que se rocía el veneno, ahí mueren los zancudos. Pero una vez el veneno cayó al piso, ya no tiene mayor efecto. Y los zancudos siguen madurando de larvas a zancudo adulto. Entonces la principal
estrategia para prevenir esta enfermedad es erradicar los criaderos de zancudo. Eso es lo que tenemos que hacer y es lo más fácil, lo más económico que tener que recibir un paciente en la emergencia con un dengue grave, tener que ingresar a los cuidados intensivos y con todos los costos económicos y la alta mortalidad que puede implicar recibir una forma grave de dengue. Sí. En la consulta privada, como dice usted, doctor, es donde usted se desenvuelve. ¿Han detectado incremento de personas que van a consultar por padecimientos que, como usted dice, puede ser sospecha de dengue? ¿O cómo estamos con los registros? Sí, hemos visto un incremento significativo de los pacientes febriles, que son casos sospechosos. Afortunadamente no hemos tenido pacientes con dengue grave, sino que son los sospechosos y que se manejan en su casa. El dengue es una enfermedad benigna, hasta el 90% va a tener síntomas leves y el tratamiento es exclusivamente en casa, pero hay un 10% que se puede complicar, puede desarrollar formas graves y puede tener una alta probabilidad de perder la vida. Por eso es importante frenar el avance en la enfermedad, sobre todo ahorita que ya empezó a llover y que se está acumulando en todos estos depósitos de agua. Cualquier cosa que acumule agua en su acera, en su cuneta, en su patio, puede ser el perfecto criadero para el zancudo. Para el zancudo. Y hay alguien que nos esté escuchando esta mañana de martes, doctor Salazar, y bueno, hay amplia zona donde el agua no llega regularmente. Esto obliga a que las familias tengan que almacenar el agua. ¿Cómo es la forma adecuada de que almacenemos el agua? Lo más importante es mantener sus depósitos tapados. Así se debe almacenar el agua. Es decir, si tiene un barril, taparlo, aunque sea con plástico, porque si está tapado, ¿cómo va a llegar el mosquito, el zancudo, a depositar sus huevos? Y luego la otra maniobra es lo que ha hecho nuestro Ministerio de Salud, la campaña de tapa, unta y voltea. Sí, ajá. Es decir, taparlo. La famosa untadita, sí. Exacto, y estar cambiando nuestros depósitos antes del 7º día. Eso va a tener un gran impacto en detener esta enfermedad. Esto es importante. Y hay, doctor, enfermedades también que a veces se parecen al dengue. ¿Han tenido ustedes registros sobre esto de la chikungunya? Es también una amenaza que llegó para quedarse con nosotros en cuanto a padecimientos de salud, ¿verdad? Claro, son enfermedades endémicas que también son transmitidas por el zancudo y los síntomas son muy similares, pero de momento no hemos tenido un mayor incremento a través de casos confirmados ni de Zika ni de chikungunya. Pero al atacar a este zancudo Aedes aegypti, estamos atacando estas 3 enfermedades. Esto es importante que lo tomen en cuenta para que puedan evitar los criaderos de zancudo, como dice el doctor Emilio Salazar, médico e intensivista. La fumigación es parte de toda estrategia, pero todo se origina a partir de cómo limpiamos los depósitos en los que almacenamos el agua. Vamos a ir a una pausa comercial aquí en la poderosa YSKL. Es Punto de Vista en la mañana del martes 12 de abril. Gracias por su sintonía. Estamos conversando con el médico intensivista Emilio Salazar, que ha brindado sus servicios en importantes hospitales de la red nacional de nuestro país. Doctor, se dedicó esta fecha, ayer 11 de abril, al Día Mundial del Parkinson. ¿Cuáles son los síntomas del Parkinson y cuál es su origen, doctor? Bueno, la enfermedad de Parkinson, lamentablemente, a diferencia del dengue, es una enfermedad no prevenible. No la podemos prevenir. Lamentablemente es una enfermedad degenerativa, es decir, que poco a poco va empeorando y es de difícil diagnóstico, de muy difícil diagnóstico. Bueno, el doctor James Parkinson en 1817 padeció él mismo la enfermedad y él mismo empezó a estudiar lo que sucedía y publicó un ensayo que le llamó un caso de temblor en la parálisis. Por eso la Organización Mundial de la Salud conmemora el
la enfermedad de Parkinson en honor a este médico que fue un paciente que tuvo Parkinson y que la logró diagnosticar e identificar por primera vez allá en el 1817. ¿Pero en qué consiste? Nuestras neuronas están separadas, a nivel microscópico están separadas, pero cuando reciben un impulso eléctrico se comunican la una con la otra, liberando ciertos mediadores, ciertos neurotransmisores, ciertos mensajeros, que uno de los principales es la dopamina. Por alguna razón, estas neuronas dejan de producir dopamina, dejan de producir y entonces no pasa ese impulso, no pasa ese mensaje, y por eso los principales síntomas vienen a ser ya en los estadios avanzados motores, porque la dopamina es la que tiene que ver con la conducción nerviosa y con que se active el movimiento. Sin embargo, hay síntomas que son no motores y que usualmente son los principales síntomas que da al inicio del paciente. Es una enfermedad que va progresando a lo largo de los años, y el periodo prodrómico, que le llamamos los médicos, el periodo en el que se va instaurando la enfermedad, puede durar varios años y los síntomas son sutiles. Puede presentar aquellos pacientes que de pronto pierden el olfato. Hay pérdida del olfato, que le llamamos hiposmia. Puede haber alteraciones como estreñimiento, puede haber un poquito de ansiedad y puede haber trastornos del sueño. Estos son los síntomas iniciales que ocurren incluso años antes de que ya aparezcan los problemas motores. Los problemas motores se caracterizan básicamente en 4 puntos cardinales: un temblor en reposo, debilidad, puede haber lentitud en el movimiento y parálisis. El temblor, característicamente en el Parkinson, es un temblor en reposo, es decir, cuando el paciente no está en actividad. Puede presentar un temblor en las manos, que empieza a mover así el dedo pulgar con los otros dedos, y por eso se le llama el temblor en cuentamonedas. Es como que el paciente estuviera contando monedas y no logra hacerlo. Hay muchas enfermedades que dan temblor y es difícil diferenciarlas. Sin embargo, el temblor del Parkinson es aquel que está temblando y de repente cuando agarra algo, el temblor desaparece. Contrario a otras enfermedades que pueden dar un temblor que con el movimiento empeora. Puede haber lo que le llamamos una sensación de que el paciente quiere mover y sus movimientos son lentos. Eso le llamamos discinesia, y puede progresar a parálisis. Cuando uno evalúa a un paciente en la consulta, puede también presentar el congelamiento del paso. ¿A qué se refiere eso? Que usted dice camine, o el paciente de pronto quiere caminar y como que el pie no le responde. Pero cada paciente de Parkinson tiene sus síntomas característicos, que cada quien vive sus síntomas como son. Y es una enfermedad difícil de diagnosticar, porque no es una enfermedad que usted va a diagnosticar a través de una prueba sanguínea o que a través de una tomografía, sino que todos estos estudios, tomografía, resonancia magnética, que se hacen en los pacientes que presentan temblor y alteraciones motoras, son para diagnosticar que no tenga otra enfermedad diferente al Parkinson. Una vez encontramos los 4 síntomas cardinales, pues podemos considerar que es una enfermedad de Parkinson. Y otro de los criterios diagnósticos es la respuesta o parcial mejoría del tratamiento. Como el problema es que no hay dopamina, hay 3 familias de fármacos. Unos fármacos que prolongan la acción de la dopamina que tiene, o que simulan la acción de la dopamina. Otros fármacos que impiden la destrucción de la dopamina, la poca dopamina que produce. Usamos inhibidores de la monoaminoxidasa beta, que impiden que la propia dopamina que produce el cuerpo no se destruya. Y los otros que son sustitutos de la dopamina, como la levodopa o carbidopa. Es decir, hay tratamiento médico al cual desafortunadamente no va a evitar la progresión de la enfermedad, pero sí va a ofrecer una mejor calidad de vida. Y, es decir, doctor, que una vez diagnosticado el Parkinson, no hay forma de cómo detener que evolucione. Desafortunadamente no. Es una enfermedad degenerativa que va evolucionando en fases desde los síntomas leves hasta que progresa a una incapacidad importante, a pérdida del equilibrio, incluso pérdida de la capacidad para moverse y necesita... Hasta para alimentarse, ¿verdad? Llega un momento... De hecho, esas son las principales complicaciones que da al final el Parkinson. Es decir, el paciente tiene una discapacidad importante que
no puede caminar solo porque hay pérdida de equilibrio y puede caerse y puede fracturarse y esto llevar a una situación muy complicada. Y la otra parte, que de pronto les cueste deglutir, es decir, tragar sus alimentos y puedan hacer trastornos como neumonías aspirativas, que también son situaciones bien difíciles, pero ya son en las etapas terminales. Ahora, el Parkinson tiene dos etapas, dos edades en las que es más frecuente. Primero, en los mayores de 65 años, que alrededor del 70% de los casos ocurren en esta edad, que es lo habitual, ¿verdad? Pero también puede haber Parkinson en menores de 35 años, en un porcentaje menor, que le llamamos Parkinson de inicio temprano. Y debemos de estar vigilantes de estos síntomas sutiles, no motores, porque son los primeros que aparecen. Eso le quiero preguntar, doctor. ¿Sí puedo prevenir el Parkinson? ¿Puedo sustituir, digamos, tener mayor producción de dopamina? Como usted decía, en estos síntomas quizás tempranos. Usted decía que hay síntomas que pueden presentarse años antes de que aparezca ya el problema de movimientos involuntarios. Sí, lamentablemente es una enfermedad no prevenible. Tampoco. Está demostrado que hay condiciones genéticas que ya el paciente desafortunadamente va a padecer la enfermedad y no es una enfermedad prevenible. Pero sí es importante diagnosticarlo, reconocerlo y diagnosticarlo a tiempo para dar un tratamiento que le va a dar calidad de vida. Y sobre todo también para no enmascarar otras enfermedades que tienen trastornos motores y que el tratamiento es totalmente diferente, por decir esclerosis múltiple o múltiples enfermedades que dan trastornos motores. Entonces es bien importante que si usted tiene estos síntomas sutiles como pérdida del olfato, es decir, pero no una pérdida del olfato como en el COVID, ¿verdad? Que en 2 semanas ya lo recuperaba. Sí, y que está asociada a otros síntomas también, exacto, ¿verdad? No, una pérdida de olfato persistente, de pronto tiene estreñimiento, de pronto siente debilidad, fatiga. Tiene que buscar ayuda con sus médicos de cabecera y también tenemos que tener cuidado con esto, que en las fases avanzadas, cuando ya aparece el temblor, no todo lo que tiembla es Parkinson. Si usted tiene un temblor, hay que hacer una buena evaluación y lograr llegar al diagnóstico certero. Y igual, hay pacientes que tienen Parkinson y no tienen temblor. Sí. Estamos también hoy, el doctor está transmitiendo en el Facebook Live, doctor DR, ¿verdad? Doctor sí. DR Emilio Salazar. Así es, Dr. Emilio Salazar. Dr. Emilio Salazar. Para que ustedes, los cibernautas, como dice don Ricardo Sosa, puedan estar también siguiendo esta conversación interesante sobre temas de salud esta mañana. Hay un componente, doctor, importante, y son en esto del Parkinson los cuidadores. ¿Cómo se entrelaza esta situación? Porque he conversado con algunas personas que dicen que llega un momento en que también la carga es muy fuerte emocionalmente para un cuidador. Sí, la verdad debe ser un manejo multidisciplinario, ¿verdad? Pero conforme va avanzando en las fases de la enfermedad, llega el momento que este paciente necesita asistencia, principalmente porque tiene pérdida del equilibrio y tiene pérdida de la fuerza y es bien fácil que sufran caídas. Sí. Recordemos que la mayoría de estos pacientes tienen más de 65 años y están en la tercera edad, y una caída de esa edad pues es bien complicado tener una fractura de cadera o de miembro inferior en un paciente de esa edad y que vaya a requerir una intervención quirúrgica. Son situaciones que se deben de evitar y por eso los cuidadores desempeñan un papel bien importante. Idealmente una enfermera, pero realmente lo que necesita son cuidados, es asistencia para evitar cualquier complicación. Usualmente, según la evidencia científica, la enfermedad de Parkinson no acorta la esperanza de vida. Es decir, lo que está demostrado es que si acaso hay una disminución en la esperanza de vida, la esperanza de vida es básicamente lo que usted va a vivir. Digamos que si usted va a vivir 70 años y tiene Parkinson, no por eso es que eso lo va a llevar a la muerte antes. A lo sumo, algunos artículos hablan de 1 año, que 1 año le acorta la esperanza de vida de la población, pero sí es una enfermedad que conlleva mucha discapacidad, que también se asocia con episodios depresivos. Recordemos que en la tercera edad es una edad bien privilegiada, pero
de por sí el paciente cuando se jubila, cuando ya Sí, no claro, va a su sí. trabajo, tiene fenómenos de depresión, ¿verdad? Y la familia debe ser un apoyo importante emocional en esa parte. Nuestras emociones son lo que definen lo que nosotros somos, ¿verdad? Y claro, imagínense tener la tercera edad y darse cuenta que tiene esta enfermedad, Claro. necesita mucho apoyo de la familia. Son las 7 de la mañana con 39 minutos. Es nuestro programa Punto de Vista hoy con el doctor Emilio Salazar. Vamos a ir a una pausa y además el doctor Salazar, hay otra fecha importante dedicada este mes de abril, siempre en esto del calendario de salud, y es la fecha de la enfermedad de Chagas. La Universidad de El Salvador llevó a cabo una investigación hace algunos años y también la perspectiva médica es importante que la escuchemos acerca de qué es la enfermedad de Chagas y su tratamiento. Ya regresaremos. Cuidarnos en esta temporada de la Semana Santa, los vacacionistas, porque estamos inmersos en esta pandemia. Así es que no olvide las medidas de bioseguridad y su práctica. Y estamos hablando porque ayer fue el Día Mundial del Parkinson. En El Salvador hay una alta incidencia de este padecimiento, doctor. Sí, realmente a nivel mundial se habla que el 1% de la población tiene Parkinson. Se estima que 10 millones de personas alrededor del mundo lo padecen y que esta cifra se va a triplicar en los próximos años. Y una oyente se comunicaba a través del 22 24 08 88. Me dice, ¿puedo preguntarle al doctor? Por supuesto que ustedes pueden preguntarle al doctor Salazar. Y ella me decía, doctor, que si la persona que tiene el padecimiento de Parkinson llega un momento en que empieza a perder el habla, dice. Y si hay terapia para una persona que con Parkinson llega a este estadio de tener problemas para el habla, doctor. Quiero anunciar, doctor, que está transmitiéndolo usted en el Facebook, en su Facebook, de Emilio Salazar. Para quienes quieran también, ahí quedará además esta transmisión de esta importante información que nos comparte el doctor Emilio Salazar. Realmente el Parkinson afecta la parte motora. Y dentro de la parte motora, la articulación de la voz es algo que implica nuestros músculos faciales, nuestras cuerdas vocales, que también son músculos, y este síntoma se le llama la disartria hipocinética, que se caracteriza porque el paciente empieza a presentar disminución del volumen de la voz, pueden presentar voz áspera o ronca, o incluso como el problema es la movilidad de la musculatura, pueden perder como el colorido de la voz, es decir, cuando hablamos cambiamos tonalidades, si estamos alegres, tristes, la voz de ellos se vuelve monótona, porque el problema es motor, y puede mejorar, y es un gran problema, porque en fases avanzadas el paciente tiene dificultad para comunicarse, para expresarse lo que siente. Puede mejorar con fisioterapia del lenguaje, pero lamentablemente esta es una enfermedad muy cruel. Muy cruel, sí. Pero la pregunta específica, doctora, era si se le puede dar terapia a un paciente. Definitivamente, estos pacientes pueden mejorar un poquito su calidad de vida con fisioterapia. Fisioterapia para todas las extremidades y también para la deglución, fisioterapia de deglución y fisioterapia para la voz. Decía yo, doctor, que este mes de abril también se dedica el 14 a la fecha de la enfermedad del Chagas. ¿Qué es esta enfermedad, doctor, y cómo la trata la ciencia médica? Bueno, la enfermedad de Chagas es una enfermedad que históricamente ha sido predominante del hemisferio sur, ¿verdad? América del Sur, por transmisión de la chinche, hay un tropozoo. El nombre de la enfermedad, el nombre científico, por ser un protozoo, que es el Trypanosoma cruzi, es la Trypanosomiasis americana. Sin embargo, el 14 de abril se conmemora esta enfermedad para remarcar la importancia de las medidas de prevención, diagnóstico y tratamiento en honor a un médico que la descubrió en Brasil, el doctor Carlos Chagas. Por eso le llamamos enfermedad de Chagas, pero el nombre también es Trypanosomiasis, porque la produce un tropozoo. ¿Cómo funciona esto? El tropozoo es un parásito que vive en el ser humano, en nuestras células, y que va cambiando de forma según esté en el ser humano, según esté en la garrapata o según esté en su forma de transmisión. La garrapata es la Triatoma dimidiata,
que es la chinche, que tradicionalmente le llaman la chinche besucona, porque en nuestros pueblos donde hay pajareque, donde hay las condiciones para que esta chinche prospere, a ella le gusta picar, específicamente en la cara. Puede picar en varios lados, pero le encanta picar en la cara y por eso se le ha llamado también la chinche besucona. Cuando la chinche pica, primero deposita un anestésico local. El paciente está totalmente dormido, la chinche deposita su anestésico local y luego introduce su aguijón hasta obtener la sangre. Luego que introduce su aguijón, que es un poquito grande en comparación al otro insecto, y llega la sangre, al retirarse ella defeca, hace sus necesidades ahí, y en las heces va el trepanosoma. Y entonces este trepanosoma entra a la sangre, o incluso si picó por cerca del párpado, cerca del ojo, defeca, y el otro sitio donde puede entrar el trepanosoma es a través de la mucosa ocular, de la conjuntiva ocular. Puede entrar por la picada, puede entrar por la conjuntiva ocular. También el trepanosoma puede encontrarse a través de una transfusión de sangre. Personas que no saben que padecen Chagas van a donar, aunque actualmente los bancos de sangre hacen todas estas pruebas. Puede transmitirse de la madre al feto en el embarazo, y el trasplante de órganos en otros países que tienen estas medidas de trasplantes de órganos de pacientes que tienen Chagas. Es decir, cuando la chinche pica a alguien y le transmite el trepanosoma, que es una condición de portador para toda la vida. Pero una vez ha picado y depositó las heces, el trepanosoma viaja a las células, por la sangre llega a todas las células, y donde entra en una célula empieza a hacer copias de sí mismo, a copiarse, a dividirse, a reproducirse. Y cuando llena la célula, la rompe, libera todos estos trepanosomas, que cuando está en el ser humano le llamamos la forma de mastigote, y vuelve a infectar más células. ¿Y los síntomas de la enfermedad del Chagas, doctor? La enfermedad tiene dos fases, una fase aguda y una fase que es más crónica, que es la más delicada. En la fase aguda pues da fiebre, dolor de cabeza, mareos, pero el problema es también la fase crónica, porque a esta chinche le gusta, el trepanosoma le gusta ir a replicarse en las células de nuestro corazón, de nuestro esófago, del músculo liso, y entonces da las principales complicaciones a largo plazo, que estamos hablando de 10 años, 15 o 20 años después de haberme picado. Que el esófago, como las células se dañaron por la replicación del protozoo, del Trypanosoma cruzi, el esófago se dilata y pierde su fuerza, entonces tiene problemas para deglutir. Eso le llamamos megaesófago. El colon en estos pacientes también se vuelve como Aragán, es decir, al reproducirse ahí va destruyendo las células musculares, y el colon también se dilata, y no solo se dilata, sino que no trabaja como un colon normal, y le llamamos megacolon. Sí. ¿Hay formas de evitar, doctor, que se propague este tipo de chinche que lo produce? Eliminando la chinche, ¿verdad? Cambiando nuestras casas, es decir, un problema social, ¿verdad? Sí, ¿Cómo va a cambiar una casa de pajareque? Exacto. ¿Y hay tratamiento, doctor? Sí, hay tratamiento en la fase aguda. El Bayer desde hace años sacó un producto que se llama Nifurtimox, pero ese es solo para la fase aguda de la enfermedad. En la fase crónica nos tendremos que enfrentar a las complicaciones, principalmente las cardíacas, que producen dilatación de las cámaras cardíacas, y eso lleva a una insuficiencia cardíaca. ¿Hemos tenido casos de Chagas en los últimos años en el país, doctor? Sí, el Chagas es una enfermedad endémica. No tengo los datos oficiales, pero es una enfermedad que es endémica en nuestro país, y que desafortunadamente muchos pacientes en la fase aguda ni se dan cuenta que tuvieron Chagas, sino que vienen a darse cuenta cuando ya están con la insuficiencia cardíaca, ya en la edad avanzada, cuando llegan a consultar y tienen problemas para defecar, y cuando uno ve el colon está gigante, y ahí hace uno las pruebas específicas para confirmar la enfermedad. Esto es necesario que le prestemos atención, doctor, porque digamos que está dentro de las enfermedades que se pueden considerar mortales, doctor, el Chagas. Sí, pero a largo plazo. Es decir, no es que
se va a complicar en la fase aguda, sino que se complica años después. Pero imagínense a alguien de 20 años lo pica una chinche, no se da cuenta y prácticamente está condenado a que cuando tenga 60, 70 años va a tener megacolon, megaesófago. La oportunidad de descubrirla a tiempo, doctor, con estos fármacos que usted mencionaba puede ser un paliativo. Puede disminuir las complicaciones. Es cuando de repente alguien amanezca y tiene una picada, ¿verdad? Eso a todos nos pasa, ¿verdad? Pero si vive en una zona de riesgo, verificar que no se atreve y ir a pasar consulta para recibir su tratamiento. Con esta importante recomendación, doctor, para quienes viven en zonas de riesgo o que tienen estas paredes de bajareque, es bueno que ante cualquier señal de picada puedan hacer las consultas necesarias a fin de descartar cualquier riesgo que se pueda enfrentar. Le agradezco, doctor Emilio Salazar, que nos haya acompañado esta mañana aquí en Punto de Vista. Espero que tenga una feliz vacación, doctor. Igualmente, aunque no estamos de vacaciones, estamos listos para todas las emergencias. Como dijo, saludo a todos los cibernautas, todos los radioescuchas, que pasen unas felices vacaciones, disfruten responsablemente y esperamos que esta información sea de utilidad. La información en salud debe ser clara y tiene un papel importante para prevenir las enfermedades. Así que si tiene alguna pregunta más, pues le dejo ahí mis redes sociales. En la red social de Facebook. Así es. Muchas gracias, doctor. Finalizamos este martes 12 de abril nuestro programa Punto de Vista. Porque siempre vamos en